Hola, muchas gracias por acompañarnos en esta charla de República Dominicana, ventajas y experiencias como socio coproductor. Quiero agradecer al Instituto Profesional y Audiovisual Arcos que está haciendo esta grabación y transmisión en vivo. También a las redes sociales de Sanfic Industria que están en vivo transmitiendo por la red social, y bueno, y saludar muy especialmente al embajador de República Dominicana, Juan Cohen, que nos acompaña hoy acá. Muchísimas gracias, embajador. Voy a ir con las presentaciones. Me acompaña, vamos a empezar desde allí, Fernando Santos Díaz, productor de cine, economista de formación, productor dominicano, egresado de la Universidad de Cine de Buenos Aires, creó la productora Guasabara Cine, ¿no? Guasabara Cine. Guasabara Cine en 2013, con el objetivo de producir películas con una mirada autoral, haciendo hincapié en la creación de narrativas que indaguen en la riqueza de la idiosincrasia dominicana y caribeña. Ha posicionado a talentos emergentes en el cine internacional, como Nelson Carlo de los Santos. Ha estrenado y presentado sus óperas primas en los festivales más importantes del mundo, como Venecia, Locarno, Toronto, Rotterdam, Mar del Plata, San Sebastián, entre muchos otros. Es el productor con más películas receptoras del Fondo Nacional FONPROCINE de la Dirección General de Cine de República Dominicana, único concurso de financiamiento del país. Recientemente recibió el reconocimiento Pericles Mejías en el Festival de Cine Global de Santo Domingo por su trayectoria e impacto en la industria dominicana e internacional. Así que un fuerte aplauso para Fernando, que nos acompaña hoy. También está Matías Vice, director de cine chileno, a quien desde Sanfic lo hemos tenido en varias oportunidades y que también hemos crecido juntos desde hace 21 años con su película, que también estuvo en Sanfic, En la cama. Matías Vice obtiene el premio Goya a Mejor Película Hispanoamericana con La vida de los peces en el 2011. Como director comenzó su carrera a los 23 años, cuando dirigió Sábado en 2003, película realizada íntegramente en un solo plano secuencia. La cinta fue estrenada mundialmente en el prestigioso Festival Internacional de Cine de Mannheim, donde obtuvo 4 premios, La película fue seleccionada en participar diversos festivales de cine alrededor de todo el mundo. Y luego dirigió En la cama en 2005, una coproducción chileno-alemana estrenada mundialmente en el Festival Internacional de Locarno. La cinta obtuvo también la Espiga de Oro en el Festival Internacional de Cine de Valladolid, convirtiéndose en el director más joven en obtener dicho galardón en la historia del cine del festival. Esta cinta cuenta con más de 40 premios internacionales, ha sido estrenada comercialmente en todo el mundo. En la cama representó a Chile en la carrera por el Oscar, y la revista Cahiers du Cinéma lo calificó como el cineasta más prometedor del cine chileno, y es uno de los directores prometedores del cine chileno, y que con esa película también, y cuando empezó Sanfic, era del nuevo cine chileno. De hecho, el año pasado en la versión aniversario del Festival de los 20 años tuvimos una retrospectiva de los directores de trayectoria y los directores que para el festival han sido sumamente relevantes y que nos han impulsado a nivel internacional como Chile. Y bueno, parte de la filmografía de Matías fue en esa retrospectiva. Estaba fuera en México cuando el año pasado, si no lo pudimos tener, y lo tenemos ahora porque está filmando algo, por supuesto. Y bueno, y en Barcelona dirigió Lo bueno de llorar el 2007, una coproducción española-chilena estrenada mundialmente en el Festival Internacional de Cine de Locarno. Recibió el premio especial del jurado, el premio de la crítica en el Festival de Cine de Valdivia. La cinta ha participado en diversos festivales internacionales en todo el mundo, obteniendo distintos premios. Y posteriormente dirigió La memoria del agua el 2015, una coproducción chileno-española-argentina, alemana, protagonizada por Benjamín Vicuña, Elena Anaya. La película fue estrenada en el Festival Internacional de Cine de Venecia. Tuvo un extenso recorrido de festivales y variados premios. La cinta fue estrenada comercialmente en gran parte del mundo.
Y en República Dominicana dirigió En tu piel el 2019, película que nació como un remake, el de la película En la cama, para finalmente convertirse en un largometraje original. La cinta fue estrenada en el prestigioso Festival Internacional de Cine de Transilvania. En tu piel fue un éxito en el país de origen y se estrenó comercialmente en países variados desde Japón, Taiwán, Corea del Sur, Alemania o Chile. Y bueno, y podría estar todo el día, toda la tarde leyendo una biografía de Matías. Matías, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Y María Victoria Hernández, segunda secretaria de la Embajada de la República Dominicana en Chile, diplomática y productora audiovisual con más de 15 años de experiencia en la industria dominicana y la diplomacia cultural. A los 16 años ingresó como alumna fundadora del programa One Rice Global Film Foundation. Completó una doble diplomatura en la dirección de documental y producción audiovisual en el Instituto de Cine de Madrid y se complementó con programas de especialización y en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños en Cuba. Como cineasta se desarrolló en varias áreas de la industria cinematográfica dominicana, desde la asistencia y dirección, la producción, el desarrollo de proyectos audiovisuales locales e internacionales. Como productora ha liderado proyectos galardonados en los fondos de Ibermedia, en el Latin Grammy Cultural Foundation y ha participado en Sundance Doc e Impacto de Chile Doc. En el terreno de la coproducción coordinó la primera alianza oficial entre China y una empresa latinoamericana, proyecto pionero registrado como coproducción nacional en Chile. Actualmente, como segunda secretaria en la Embajada de la República Dominicana en Santiago de Chile, impulsa acuerdos de cooperación en diplomacia científica y cultural. Anteriormente organizó muestras de cine para la Embajada de China en la República Dominicana y para el Consulado Dominicano en Hong Kong, y hoy fortalece los lazos entre los sectores audiovisuales de Chile y República Dominicana. Así que un fuerte aplauso para ti. Bueno, realmente estamos con 3 panelistas increíbles para poder hablar un poco de lo que implica República Dominicana, lo que implica estos lazos entre Chile y República Dominicana, y me gustaría que partiéramos por ti, María Victoria, que tenemos, entiendo, 2 videos y luego vamos a hacer un panorama para centrarnos en la importancia de lo que es República Dominicana, para luego seguir con las preguntas. Así, hola. Hola, hola. Okay. Gracias, Gaby, y gracias al Sanfic por abrirnos este espacio para poder compartir con Chile
un panorama de lo que es el cine en República Dominicana, nuestra industria, y la cual hemos podido consolidar en los últimos 15 años, porque estamos celebrando 15 años de la Ley 108-10, que ha permitido, entre otras cosas, tener estudios de clase A y poder contar con una industria cinematográfica, con crew, con empresas de servicio a nivel mundial. Y en esta ocasión traigo la anécdota que el año pasado estuve en una actividad de Sanfic Industria y alguien mencionó, qué pena que no está República Dominicana para hablar un poco de los incentivos y el rol que ha tenido en posicionar a República Dominicana en la industria en el mundo. Entonces voy a compartir con ustedes una pequeña presentación, la cual vamos a hacer disponible, tiene un código QR al final que la pueden descargar. ¿Y por qué coproducir con la República Dominicana? Bueno, básicamente a través de la Ley de Incentivos 108-10 se abren beneficios no solamente administrativos y financieros, pero también un acceso a la coproducción. En el 2023 se produjeron 65 películas nacionales con un monto total de aproximadamente 55 millones de dólares de ejecución presupuestaria. El rol de la DGCine en la industria cinematográfica básicamente es el ente institucional que hace las conexiones con el resto de ministerios y entidades a nivel nacional para poder ejecutar estos proyectos. La Ley 108-10 contempla 2 artículos en particular. El artículo 39, que es el que más se conoce actualmente y es un mecanismo básicamente de rebate con un mínimo de $500,000 de ejecución en República Dominicana. Pero realmente lo que resulta atractivo a nivel de coproducción para Latinoamérica es el artículo 34, que normalmente se ha mantenido para producciones nacionales y no se le ha dado tanta atención como un mecanismo de financiamiento para coproducción con otros países de Latinoamérica. Entonces venimos un poco a hablar con Fernando y Matías de su experiencia trabajando películas con el artículo 34, que normalmente no forma parte de las discusiones a nivel internacional. El artículo 34 de la Ley de Cine básicamente permite a una empresa dominicana hacer uso de hasta un 25% de su impuesto sobre la renta en una producción de un largometraje. Recientemente se estableció un tope, Fernando me corrige si, y de aproximadamente 1.2 millones de dólares a ese tope de inversión. Una producción extranjera puede acceder a este financiamiento a través de una coproducción. República Dominicana no exige un acuerdo oficial de coproducción para establecer esta coproducción y como formamos parte de Ibermedia, tenemos esta sombrilla que permite que podamos hacer estas producciones. Hay ciertos requerimientos técnicos, administrativos para acceder a este artículo, entre ellos que se ruede la película en español, motivo por el cual es una buena herramienta de coproducción para proyectos latinoamericanos, porque ya obviamente nos une el idioma, a diferencia de otros países, parte del equipo técnico y del equipo artístico por igual. Hay otros beneficios aparte del artículo 34 y es que me parece que este año se habilitó en el Fondo Nacional, FONPROCINE, un total de aproximadamente $65,000 para que República Dominicana participe como coproductor minoritario en cualquier coproducción. Entonces, un acuerdo de coproducción con República Dominicana da el acceso a este fondo de $65,000. Aparte de FONPROCINE, obviamente, hay exención de impuestos para las empresas que estén registradas en Cirecine.
E igual hay un permiso para el internamiento de equipos, ¿cierto, Fernando? En el territorio dominicano. Eso como un overview más o menos. Y creo que ahí está el QR para descargar la presentación. Maravilloso. Nosotros acá lo hemos puesto de ejemplo en términos gremiales a República Dominicana. Nosotros no tenemos una ley como tal de incentivo tributario en Chile. Sí existe una herramienta que depende de Corfo, que es el IFI, que es una inversión fiscal de producciones de alto impacto, pero hubo 2, 3 años que estuvo sin financiamiento. Con el nuevo gobierno se obtuvo el financiamiento y bueno, hay que ver qué va a pasar, ¿no? Y claro que tiene un tope mínimo de $1 millón, con un tope, o sea, un gasto mínimo de 1 millón de producciones de $1 millón, con un máximo de hasta $3 millones. Va cambiando el tipo de evolución, si es que es fuera de la capital, que sería Santiago, fuera de ella, pero generalmente está entre un 35, un máximo 40% en el retorno de los servicios que se pueden retornar de impuestos. Y bueno, y está tramitándose una ley por el tema de turismo muy similar a lo que tiene Uruguay del IVA cero a las producciones internacionales. El IVA acá en Chile es el 19%, entonces igual son ciertas herramientas que claro, que nos permiten ser un poco más competitivos e ir a tener, ser quizás minoritarios con otros países, que claro, en el caso de República Dominicana, que no exige la coproducción formal como tal, claro, en Chile las herramientas para poder ser minoritario es un fondo audiovisual que sí exige el acuerdo de coproducción, digamos, cuando hay coproducciones bilaterales. Y me parece bárbaro esta actividad y lo que están haciendo para que pronto tengamos un acuerdo de coproducción entre Chile y República Dominicana, que este sea el anticipo de... Sí, sí, y voy a rescatar algo. Estuve ayer en la participación de Juan de Dios y me pareció muy interesante el ejemplo que él daba sobre su experiencia haciendo pitch con empresas acá y cómo él tenía que trabajar el convencimiento de los empresarios para que inviertan en cine. Y yo creo que una de las bondades que tiene la ley nuestra con el artículo 34 es que ya en sí no tienes que ir a hacer ese convencimiento porque ya está establecido cierta dinámica en estos últimos 15 años donde el acceso a esa inversión es mucho más fácil. La DGCINE ha trabajado en los últimos años, sobre todo en esta administración, en eficientizar los procesos. Es muy transparente, hay un comité intersectorial con Ministerio de Turismo, Pro Dominicana, Ministerio de Hacienda, que revisa cada proyecto y toda esa documentación y todas las conclusiones de esas reuniones se transparentan y se publican. La DGCINE trabaja mucho con data. Entonces, ha habido una evolución y cierta confianza en que de repente las empresas hacen sus propias convocatorias ya de proyectos y están ya acostumbrándose a guardar ese espacio para esas inversiones, lo cual me parece que desde la embajada estamos trabajando un branding que se llama Chile y República Dominicana, el maridaje perfecto, que nos podemos complementar en ese sentido de que Chile pueda aprovechar esos mecanismos y nosotros también aprender de ustedes. Estuve hablando con Matías, que nos puede compartir un poco su experiencia con En Tu Piel, de que ellos accedieron a un fondo de distribución que nuestra ley no contempla marketing, no contempla esa vida posterior que hace que una película llegue a la audiencia, que es el propósito en sí del cine. Nuestros mecanismos nos permiten hacer las películas, pero nos hace falta, tenemos un hándicap que hemos identificado que en Chile es una fortaleza. Entonces no sé si Matías quiere hablar un poco sobre su experiencia. Vale. Arranco por el principio, ¿no? Sí. De todo. A mí, bueno, tuve la suerte de ya haber filmado en Dominicana, de contar un poco mi experiencia. A mí me llaman dos productoras, o sea, una productora es Larimar Films y el Che Castellano,
que es un gran productor dominicano, ellos se asocian para invitarme a hacer un proyecto en Dominicana que arrancó como un remake de una película que yo hice que se llama En la cama. Ellos me llaman 12 o 13 años después del estreno de la película con la invitación de ir a hacer En la cama a República Dominicana. Y yo les hago una contrapropuesta en el fondo que les digo, han pasado 13 años, la verdad no tengo ganas de hacer En la cama de nuevo, pero quiero hacer En la cama, o cómo yo haría En la cama 13 años después en el fondo. Yo hice En la cama a los 25 años, una película de un enamoramiento, y quería hacer volver a hacer un enamoramiento, pero quizá un poco más maduro. En la cama es la historia de dos amantes en una noche, y En tu piel, que terminó siendo la película que hicimos en Dominicana, es la historia de unos amantes que se juntan semanalmente. Entonces eso nos daba tiempo en el fondo para construir una relación en el tiempo y por ende más profunda y más adulta, por así decirlo. Y afortunadamente ellos me compraron esta idea, o sea, les encantó ok, hagámoslo, pero en el fondo manteníamos un poco la idea de producción de En la cama, que era una película en una única locación con solamente 2 actores. Y eso hacía también que sea una película más pequeñita de producción, en que la energía estaba en tener un muy buen guión, en tener muy buenas actuaciones y en el fondo en contar esta historia de una manera súper interesante. Yo solo tengo cosas buenas para decir porque fue muy bonito cómo me cobijaron estos productores, porque en el fondo yo me estaba yendo a Dominicana, donde no conocía el país principalmente, o nada, a hacer una película muy como a la deriva. Entonces me dejaron llevar a mi equipo técnico. Fue Arnaldo Rodríguez, que está aquí, que es director de fotografía. Él es director de fotografía de La memoria del agua. Entonces llevé a Valeria Hernández, que era la montajista de La memoria del agua también. Como que me dejaron armar mi equipo técnico y con la gente con la que yo me sentía seguro. El guión lo escribió Julio Rojas, la consultora de guión fue Coral Cruz, que es la escritora del Castigo. Yo pedí si podíamos hacer la postproducción acá en Chile, vinimos a hacerla a Filmosonido, en el fondo me dijeron que sí a todo. Y eso fue muy, muy bueno porque siento que fue una muy buena mezcla de con quienes yo me sentía seguro para hacer esta película, que era bastante arriesgado porque era llegar a un país, rodar bastante pronto, pero se hizo una mezcla muy buena con un equipo dominicano, con grabar en un estudio. Primera vez también que yo grababa en un estudio, grabamos en un estudio que se llama La Casita, y tuvimos también muy buenos técnicos dominicanos, entre ellos Mariví, que fue la asistente de dirección de En tu piel. Entonces nada, como que logramos tener como esta mezcla del talento o del equipo con el que yo me sentía cómodo, con un equipo dominicano también muy bueno, y sobre todo trabajamos la película con mucho tiempo. O sea, yo me fui, bueno, primero Julio Rojas viajó a Dominicana, estuvo como conociendo un poco la idiosincrasia para escribir este nuevo guión, en el fondo. Nosotros no hicimos En la cama, o sea, escribimos un nuevo guión. Y luego yo me fui un mes antes, bueno, primero viajé antes a hacer casting. También el gran desafío era buscar 2 muy buenos actores que se echaran la película al hombro. Y son Eva Arias y Josué Guerrero, que son tremendos actores dominicanos, que yo hice un casting, diría que había muchísimos dominicanos y finalmente dimos con ellos. Y luego hicimos una preparación muy buena de la película. Yo me fui un mes antes para allá, ensayamos, Arnaldo viajó también, no sé si 3 semanas antes del rodaje. Entonces llegamos muy cómodos y el rodaje también fue muy cómodo. Fue un rodaje de 4 semanas, rodando en una única locación. O sea, efectivamente pudimos trabajar con mucho detalle. La película la filmamos en orden cronológico también.
Entonces siento que de alguna manera pusimos la energía en lo que siento yo que hay que poner la energía para que una película quede buena, que en el fondo es tiempo para trabajarla. Y para descubrir la película, para descubrir los detalles, para trabajar con los actores. Viajó la montajista también, que es la Vale Hernández. Ella estaba montando a medida que íbamos grabando, entonces si habían cosas que mejorar, volvíamos a filmar y después ya nos vinimos a Chile, estuvimos montando cerca de 6 meses. Entonces, la experiencia siento yo que fue muy buena porque no solo fue como esta invitación que cayó del cielo, la verdad, yo venía de hacer La Memoria del Agua, que había sido una película muy grande, súper personal, y de repente me llega esta invitación que es como, ok, a ver, voy a pedir todo, y a todo me dijeron que sí, pero siento que digo, me dijeron que sí porque había un porqué de eso. ¿Cachai? Que trabaja con tu fotógrafo, trabaja con tu guionista, hagámoslo en Filmo Sonido en Chile. Entonces, finalmente pudimos trabajar una película que nos dejó a todos súper contentos. La película se estrenó en Dominicana y anduvo súper bien. Tuvo también su recorrido de festivales. Y finalmente, Larimar Films, que es esta productora, buscaba también hacer un cine un poco distinto de lo que se venía haciendo en Dominicana, que eran películas quizás más comerciales, quizás películas más de comedia, que funcionaban muy bien de público, pero ellos también estaban buscando hacer algo que dialogaba un poco más con un cine más autoral o con un cine más personal, y quizás en Tu Piel estaba como ahí en la mitad de esos dos lados. Entonces, nada, mi experiencia fue súper buena. Y ahí trabajaste como que, digo, no tenías ningún productor chileno, fuiste vos como talento creativo Sí, y era como, claro, 100% dominicano, pero te permitió como todo este equipo, como poder trabajar y trabajaste con gente también, o sea, con equipo artístico de allá, como, o sí. el guión todo lo viste con Julio Rojas. Sí, el guión lo escribió Julio Rojas, la consultora de guión fue la Coral Cruz, que es la española con la que escribimos El Castigo. Eh, pero, por ejemplo, tuvimos que construir el set. ¿Cachai? Entró un director de arte dominicano, entonces sí hubo una fusión, siento yo, con un equipo que tenía que además tener la particularidad de ser un equipo súper especial. Es una película que se rueda en una locación con actores que son amantes, comillas, amantes en la ficción, entonces necesitamos un equipo súper íntimo, súper cuidadoso, y en ese sentido o sea, y todos quedamos muy contentos porque en el fondo lo que pasaba necesitábamos que esa intimidad estuviera detrás de cámara también. O sea, en ese sentido, la elección de los técnicos, la elección de quienes estábamos dentro del estudio era súper importante. ¿Y cuánto tiempo de trabajo tuvieron entre la bueno, desde el desarrollo hasta, porque dijiste que también fue medio encima, o sea, como más rápido, Sí. y Claro, hasta la yo, postproducción? yo diría que fueron como 2 años más o menos todo el proceso, desde que me llega esta invitación. Luego estuvimos más o menos un año con Julio Rojas trabajando el guión, trabajándolo con la consultora de guión, Julio viajando a Dominicana. Entre medio yo viajo a hacer casting para allá. En el fondo avanzó muy rápido. O sea, los que estamos dentro del cine 2 años, es como que salió todo a la No, sí, primera en el fondo. rapidísimo, sí. ¿Cachai? Y después yo creo que me fui 2 meses antes. Un primer mes yo con los actores preparando y un segundo mes ya como de pre así súper dura, ¿cachai? Y lo que comentabas sobre el fondo de distribución al que ustedes, Sí, acá, bueno, Market Chile tomó la película acá y yo entiendo que ellos aplicaron al fondo de distribución o sea, se nacionalizó de alguna manera, se nacionalizó chilena, digamos. exacto, sí, para poder acceder al fondo y para tener el apoyo acá. Ah, perfecto. ¿Y Sí. pero con qué productora, digamos? ¿O finalmente eras? Uf, no me acuerdo, yo creo que es Market mismo, Ujú. no sé. Ah, puede ser. Sí, sí. Perfecto. Y en tu caso, Fernando, ¿cómo es desde
estás desde que tenés, bueno, esta gran herramienta, digamos, pero para entender también un poquito, o sea, el fondo también te permite en tus coproducciones, digamos, o para ser minoritario, porque siendo mayoritario es diferente, pero siendo minoritario, por ejemplo, pensando en trabajar con Chile, como, cuáles son como esas ventajas o esto que uno puede tener también estos equipos artísticos chilenos y que el fondo te lo permite, digamos. Eh, Mira, yo he trabajado, mi primera coproducción, Cocote, fue con Argentina, Alemania y Qatar. La segunda fue con Puerto Rico y Qatar. Las dos fuimos mayoritarios. Y con esa productora de Puerto Rico, también hicimos otra película que estrenó en Mar del Plata, en la que nosotros fuimos minoritarios. Eh, y después las otras dos películas que hice coproducción fueron con España, y una de ellas dos fueron específicamente con Canarios. Y ganamos el Fondo de Canarias, el ICA de España y el Fondo Nacional de Fonprocine. Entonces en Dominicana tenemos un fondo nacional por concurso que se llama Fonprocine, que creo que acá los fondos que se reciben son por concurso. Pero es pequeño, son $100,000, y como minoritario, como puso María Victoria en la presentación, hay 3,5 millones de pesos como minoritario, que son unos $60,000 a $65,000. Entonces, eso es por concurso. Y encima tenemos el subsidio con el artículo 34, que ya uno lo accede sometiendo el presupuesto a la dirección de cine y buscando ese dinero aprobado con las empresas. Entonces, realmente es muy flexible el artículo 34, porque yo he hecho, por ejemplo, una de las producciones que hice con España, una se llama Amanece en Samaná, es una película de 4 millones de euros. Sí, que Y nosotros fuimos minoritarios y levantamos 1 millón de euros en Dominicana con el artículo 34. que hecho Alfredo Castro tiene un Sí, papelito chiquitito. Sí. Alfredo Castro, Charles Dance, el Sí. actor inglés, trabaja ahí también. Y de España, Tosar y Luisa Era, que están... Sí, que Luisa es chilena, chilena-española. Ah, y la esposa de Tosar Sí. es chilena, sí. Entonces, con Dominicana es muy flexible por eso mismo, porque en esa película fuimos minoritarios y con Puerto Rico fuimos minoritarios, y entonces con otra con Puerto Rico, con Argentina, otra con España, nosotros fuimos mayoritarios. Entonces, realmente es muy fácil de coproducir con Dominicana por la flexibilidad que te da el artículo 34, y encima el fondo de concurso ahora hizo esto minoritario. Entonces uno tiene acceso al dinero de las empresas, que ellos se lo deducen un 100%, entonces las empresas no pierden dinero. Que en muchos países el dinero que invierten solamente pueden recibir una devolución de un 70, un 50%. En Dominicana es un 100%, entonces la empresa oficialmente no pierden dinero. Y por eso no le duele tanto invertir en cine. Pero al final del día son empresarios, que siempre hay un catch. Pero eso es lo que te permite producir tan fácil con República Dominicana, porque primero la Dirección General de Cine es súper rápida, es someter los guiones, uno le dice, mira, este es el presupuesto que quiero que me aprueben, ellos lo evalúan, y hay un tarifario. Lógicamente un director solamente puede ganar hasta tanto, los actores hasta tanto, los técnicos hasta tanto, pero igual para hacer un subsidio están bien el tarifario que tienen. Y entonces también te da la flexibilidad, como pasó con Matías, de uno poder trabajar con directores que no son dominicanos. Entonces, aunque la mayoría de mis películas son directores dominicanos, hay el caso de un documental que es dirigido por una pareja de chilenos que tienen 18 años viviendo en República Dominicana. Ellos son fotógrafos de la EFE, de la Agencia Internacional de Prensa,
y hicimos un documental muy lindo que se llama El fotógrafo de la 40, que es de un fotógrafo eh, que no se reconocía en República Dominicana, pero él era que sacaba las fotografías durante la dictadura de República Dominicana. Yo sé que se habla mucho de la dictadura en Chile, pero nosotros tuvimos 30 años de dictadura. Y como fue un poco, un tiempo más lejano, no se habla mucho de eso, pero hicimos un documental de ese fotógrafo. Y ese proyecto me lo trajeron dos chilenos que viven en Dominicana y esa foto está como en la psiqui de todo dominicano, pero nadie conoce la historia detrás. Entonces vinieron estos fotógrafos y me dijeron, investigamos sobre este fotógrafo y hicimos ese documental y este año yo voy a rodar otro documental con ellos, que ellos lo dirigen, que son de los soldados dominicanos que fueron a Irak, que tampoco se habla de eso, y vinieron todos con traumas y todavía están con, muchos de ellos cargan con esos traumas y algunos de ellos que sí pudieron superar esos traumas están tratando de ayudar a otros de ese grupo que fue para que puedan salir adelante. Y estamos hablando de la guerra de Irak que fue hace ya un tiempo. Entonces lo interesante de la ley de cine es que nos permite trabajar también con directores extranjeros y las limitantes son muy pocas, la verdad. Y en estos fondos, como, o sea, generalmente, como, ¿cuánto cuánto está produciendo más o menos República Dominicana de películas en coproducción con otros países o en coproducción minoritaria, independiente? Tengo el dato de Mariana, lo voy a confirmar, pero 11 películas creo que fueron el año pasado en coproducción que se registraron. En coproducción, pero en total, sumando las otras, se ruedan entre 30 y 40 Claro. películas al año. O sea, tienen, y las 30 o 40 películas al año, que es una producción, digo, es un montón, ¿no? Como, todas es a través del artículo. Del gran artículo porcentaje. 34, correcto. Que eso más o menos en millones de dólares estaríamos hablando que hay una inversión del Estado. Sí, el año pasado fueron 55 millones de dólares en películas, o sea que... Qué envidiable. Yo lo único que puedo decir es que envidiable. Los envidio no sanamente, pero sí. Bueno, no. y otra cosa que, porque ahora se habla mucho de la ley de cine argentina, no sé qué, pero en Dominicana cuando se suma este subsidio del artículo 34 más el 39, que es el rebate de 25%, Ah, claro. que es el que utiliza más esos estudios que vimos ahí con el Water Tank y los estudios de cine, que Shyamalan, Sandra Bullock, Brad Pitt, Mark Wahlberg, Judy Foster hizo su película, la de la nadadora, todas esas películas se han filmado allá, casi enteramente allá. Cuando se suman el subsidio más este rebate, que bueno, es un subsidio también, y se hacen los cálculos y los estudios, el país como país tiene un saldo positivo en la economía. Así, la película está así, todas estas películas financian estos subsidios. Entonces tenemos un saldo positivo. Ya entrando en materia, por si aquí hay algunos funcionarios, que a nivel de número es un saldo positivo que da. Más o menos, ¿cuánto es el retorno de inversión? Por ejemplo, acá se habla de un 2 por 1, un 3 por 1, como, o sea, como que 1 por 3, ¿no? Como un dólar y se replica 3 o 4 o 5 dólares que es de retorno. Más o menos ese... Yo diría que es como por cada uno, 1,5, así, no es 2 y 3, pero eso es lo que se puede calcular. Claro, porque tienen un retorno también del 100% con... Lo que siempre, el gran problema que tenemos nosotros como industria en todos los países con estas cosas es que tiene un efecto multiplicador que no se puede medir.
Por ejemplo, cuando Jennifer López en su Instagram sube que está bebiendo una cerveza dominicana que se llama Presidente, Sí. eso tiene un efecto porque la Presidente se vende en otros países, muchas personas, va mucha serie turca a dominicana con el rebate, entonces la entrada de turistas turco de repente hizo así y los suecos hicieron también una serie de eso de Survivor. Entonces, cuando se chequea en turismo, pero el turismo de los suecos hacia Dominicana se disparó. ¿Qué pasó? Y a veces no conectan que tiene que ver con el cine. Entonces, hay un efecto multiplicador que lamentablemente no lo podemos poner en números, pero sí tiene un efecto real en la economía. Aparte, voy a agregar también que estos 15 años de ley han permitido consolidar una industria, el equipo técnico, profesionalizar el equipo técnico cada vez que vienen proyectos así como Naya, M. Night Shyamalan hizo Old, y todas esas producciones, Sander Cage, son mega producciones en un país donde antes no había estudios, no había un water tank, no se hacían producciones de esas dimensiones. Y a pesar de que traen crew extranjero, entrenan al crew local. Y se ha visto el crecimiento técnico y profesional del crew dominicano. O sea, se ha profesionalizado mucho en los últimos 15 años. Y aparte de eso, previo a la ley había una universidad, la UAS, que tenía la carrera de cine. Y ahora la mayoría de las universidades han abierto la carrera de cine. Ya se puede pensar que tu hijo va a ir a la universidad, va a estudiar cine y va a tener un espacio donde desarrollarse, lo cual no pasaba anteriormente. Hay una tradición de productores y realizadores que tienen una larga trayectoria, que fueron que recibieron las producciones como El Padrino 2 y otras producciones míticas que fueron a República Dominicana, pero que hacían de tripas corazón, o sea, magia, básicamente, sin esa ley de incentivo. Y ahora sí tenemos una industria organizada, formalizada también, porque todos tienen que pagar impuestos y la DGCINE se ha encargado con Hacienda de organizar toda esa parte que antes no ocurría. Entonces, eso también es un beneficio que quizá no se puede cuantificar en número, pero que Claro, ayuda. hay muchos arquitectos, diseñadores de interiores, músicos de la sinfónica y compositores que ahora trabajan en cine o trabajan en su carrera, pero también a veces hacen part-time en cine. Entonces, no es solamente la persona que estudia en cine que se benefician, sino son muchas carreras. No, claro, bueno, y aparte por el aporte económico, lo que digo, países que lo entendieron muy bien también, ¿no? Ustedes tan bárbaros, o sea, me encantaría nosotros acá, no sé, Matías, a mí me da bueno, vos tuviste la experiencia, ¿no? Pero que es que importantísimo, porque el impacto que tiene también que rebalsa otras industrias, el turismo, la gastronomía, la hotelería, lo que decís, el generar profesionales, el formar profesionales, el exportar talentos, el turismo de películas, que lo entienden muy bien, Colombia, bueno, Uruguay ahora que también está sumamente atractivo dentro de la región, o ciertas islas que hay ahora en Argentina como Córdoba, Santa Fe, y que están potenciando de ahí incentivos tributarios por lo mismo, ¿no? Y también que atraen el turismo y empalmados con el turismo. ¿Ibas a comentar algo? No, es que siento que hay que hay festival de cine también, o sea, como que han ido, esto mismo que decía Mariví, o sea, que hay técnicos que están teniendo experiencia con todos los que van a firmar allá, o sea, y porque lo más obvio son las locaciones, eso es como lo que uno se imagina en una primera, como las playas paradisíacas, el bosque, selva, ciudad también, o sea, el mismo Santo Domingo es increíble, entonces, digo, más allá de lo obvio, que es como lo primero que uno se le ocurre, que es como poder filmar realmente una playa como las que no hay acá, ¿cachai? Pero también a mí me pareció súper importante, y lo vi en la película también, que claro, que empiezan a haber técnicos que empiezan a tener mucho roce, y eso también es súper importante. Buenísimo. Vamos a abrir preguntas también al público.
Si tienen preguntas, consultas, pueden levantar la mano. Ah, me encanta. Es la que más ha aprovechado todas las charlas, una máxima. Lo siento, es que No, no lo sí. sientas nada, me parece maravilloso. No puedo evitarlo. Me encanta. Bueno, soy estudiante audiovisual y mi duda es si allá hay alguna posibilidad de seguir estudios, ya que mencionaron que hay lugar para poder estudiar, entonces así profundizar más los conocimientos y también crear este tipo de conexiones, creo yo, como más del diálogo, porque es importante. Y eso, la primera pregunta. Y lo segundo es cómo poder llegar quizás a concretar que se coproduzca. Claro, eso. La primera pregunta era si había, pero superiores o Sí, posgrado. posgrado. Todavía no tengo conocimiento que haya posgrado. La parte de academia es bastante nueva. La mayoría de las universidades han abierto la carrera de cine, pero aún no está consolidado. De hecho, hablábamos con Fernando y con el embajador el interés que tenemos en explorar espacios de cooperación con Chile, con las universidades y las escuelas de cine, de animación también. Cuando estuvimos en Chile Monos vimos la cantidad de escuelas que hay específicamente en animación y que de repente es un espacio donde si trabajamos este acuerdo de coproducción entre Chile y República Dominicana, también abrir el espacio de cooperación académica y el futuro de que haya también traslados de estudiantes de Chile hacia República Dominicana y de República Dominicana hacia Chile y fortalecer esa parte. Pero no hay todavía así como un programa que yo te pueda recomendar de un posgrado es bastante nuevo todo. Son las primeras generaciones que se están graduando ahora de la carrera de cine. Pues, algo que se me olvidó, que yo produje una película que se llama Sugar Island, que fue la que hicimos coproducción con Canarias, que estrenó el año pasado en Venecia, pero el director de fotografía es chileno, Albán Prado, y acaba de ganar segunda mención en fotografía en Lima, Sugar Island, y hace unos meses en Málaga tuvimos la competencia principal en la oficial con Sugar Island y ganamos la biznaga en mejor fotografía. Sí, de hecho, Cinema Chile, la agencia de promoción del audiovisual chileno en el mundo, de hecho lo destacó, hizo publicación y claro, Sí. y ahí muchos nos enteramos que era chileno el director. Yo se lo comuniqué, así. Ah, vos lo comunicaste, buenísimo. Yo iba en el tren de regreso a Madrid, ya la directora se ha ido a Camino a Dominicana, lamentablemente, porque nos avisaron tarde, y camino al tren hacia Madrid, me llama el festival y me dice, mira, ganaron mejor fotografía. Y yo, bye, Albán, ¿te fuiste de Málaga? Y no, bueno, quédate. Y nada, cuando le conté lloró y fue un momento muy lindo y me encantó ser yo el que se lo contara a él. Qué buena. No, bueno, felicitaciones por la película, has producido peliculones. Bueno, y te hizo otra pregunta, ¿no? Y la otra pregunta, perdón, era... Bueno, lo de coproducción. Así, hay muchos foros de coproducción, hay personas talentosas como Matías que la llaman, así que hagan buenos cortos y buenas películas que te pueden llamar. Y también hay muchos foros de coproducción y viendo también con la Dirección General de Cine, muchas personas llaman allá y dicen, mira, yo tengo este tipo de película y mandan el dossier, la Dirección General revisa el dossier de otros países y te dice, mira, para ese tipo de proyecto están estos productores y te hacen recomendaciones muy puntuales. También quizás agregar que la DG Cine también está haciendo un esfuerzo bastante grande por estar presente en los foros de coproducción.
está en Locarno, en San Sebastián, en Málaga. Siempre van a Cannes. Van a Cannes también, entonces son espacios donde los cineastas se pueden acercar a la DGCine. DGCine casi siempre tiene alguna actividad de networking para que los cineastas extranjeros se conozcan con los dominicanos. Entonces sí hay también esa parte de hacer el outreach para encontrar proyectos. Específicamente para acá, la DGCine me pidió que recogiera cualquier opción de proyecto que le pudiéramos remitir también. Sí, la directora Mariana, la directora de la Dirección General de Cine, es súper accesible. No es que una burócrata ahí, allá en los cielos, no, ella es súper accesible, una persona normal, y tú le mandas un correo y ella te pone con su equipo o ella misma te responde. Sí. Bueno, y en los últimos mercados que han habido, como el último en Cannes, y se está viendo algo para Ventana Sur, etcétera, se han hecho encuentros o foros de coproducción paralelos entre Chile, Colombia, República Dominicana, así que ya hay un trabajo ahí importante y sí, Mariana es alguien brillante. Acá. ¿Se escucha? Sí. Bueno, muchas gracias a los cuatro, en el fondo, por las reflexiones y la información que nos entregaron. Yo tengo una pregunta muy puntual que tiene que ver con la receta, ¿ah? Con las recetas culinarias, con estas cosas que son maravillosas. ¿Cuál es la receta en República Dominicana para hacer algo que es imposible acá en Chile hasta el momento? Nosotros peleamos contra los terremotos, los tsunamis, somos súper exitosos, creativos, increíbles, pero no tenemos fondos para casi nada, etc. Y tenemos tal vez el más bajo presupuesto en artes y cultura del mundo. Y cada vez va en picada, bajando. ¿Ah? Esto es como un counting hacia abajo. Y se hablaba que era un tema de derecha y que era un tema de izquierda. Tenemos un gobierno ahora y fue más bajo el presupuesto todavía. Es una lucha imposible, ¿ya? ¿Y para qué hablar de ciencia o de investigación? Es una tragedia, es para ponerse a llorar a gritos, en el fondo. Tenemos un talento impresionante. Acá está Matías. Tenemos fauna, tenemos a los Larraín, que hacen unas cosas impresionantes de nuevo, aplicando la misma teoría de los terremotos y los tsunamis, con una creatividad y un ingenio que hablan también muy bien de la cultura chilena en ese sentido, de abrirse paso a través de la adversidad. Pero ¿cómo lo hicieron ustedes? ¿Cómo hacen ese clic para generar esta ley 108.10 y el artículo 34? ¿Okay? La receta básica es cambien a todos los políticos, nos encantaría, pero no se puede. No se pueden cambiar a todos los políticos. Porque acá está invisibilizado esto, no existe. Y perdónenme, ustedes tienen las playas y tienen el Caribe y son una locación increíble, pero nosotros acá tenemos las Torres del Paine, tenemos San Pedro de Atacama, y tenemos la Cordillera, y tenemos Valparaíso, cosas que son impresionantes, únicas en el mundo. Tenemos todo para hacerlo. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Cuál es la receta? ¿Cómo lo hicieron ustedes? Porque lo hicieron en democracia, no en la dictadura de Trujillo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la receta? Bueno, no hay que hablar con mucho político, hay que hablar con uno. Y es el cabeza. Entonces, en el caso nuestro, tuvimos una bendición de que Leonel Fernández, expresidente, él tiene el Festival Global, que es el festival es de la FIAP, es un festival ya clase B. Su fundación tiene un festival, el más importante de allá, y él ama el cine. Y él fue el gran impulsor de la ley de cine, y aún teniendo todos esos diputados que no entendían eso, que los diputados por debajo de él, de su partido, no querían ley de cine o querían ver cómo ellos se iban a beneficiar, él igual dijo, no, yo soy la cabeza y aquí mando yo, y puso la ley. Entonces, mi recomendación sería ver quién va a ser el próximo presidente, ya que este no sigue en picada. Tanten quién va a ser el próximo presidente y vaya directamente a donde él o a su mano derecha, el que le dice qué hacer o el que lo manipula, no sé cómo funciona acá. Y empiecen ahora, porque ¿quién va a ser el próximo presidente? Entonces, empezar por ahí, por la cabeza, entiendo yo.
porque quizá es más fácil ir a donde una persona, un pequeño grupo, que armar todo convencer a la gente que quizá, como aquí nunca hubo ley de cine, ellos no saben lo que es tener una ley de cine. Entonces, ir a personas o como la película Inception, entrar en la idea y mostrarle, y también con números, que aquí lo tienen esos números. ¿Cómo se llama lo que representan los productores acá? La Asociación de Productores, la APCT. Ellos tienen que tener los números, es presentarles los números y a nivel amplio de los beneficios que tiene, que hemos estado hablando acá. Porque no es solamente el número, es más allá y no se puede cuantificar todo igual, el beneficio. Y estamos hablando de la cultura no tiene precio. También es la memoria de un país. Porque yo me pregunto, ok, yo quiero ver cine dominicano de los 80, de los 90, que no había ley de cine y no había cine, y no lo puedo ver. Yo quiero ver cine dominicano de los 50, de los 40. No hay, porque no teníamos ley, no teníamos incentivo. Entonces, ¿cómo uno pone en número también la cultura y la historia visual, sonora de un país? Sí, yo solo para hacer una precisión, sí el presupuesto subió del año pasado, o sea, sí para ser justos, ¿no? Como que sí subió o sea, no llegó al 1%, que era la propuesta de campaña, ayer se dijo 2%, y la propuesta de campaña fue tener el 1%, o sea, nosotros, el presupuesto de cultura viene del presupuesto de la nación, entonces claramente depende de las negociaciones de presupuesto que se presentan a las cámaras de diputado y senado entre agosto a noviembre de cada año, y empiezan todas las negociaciones, y ahí sí hay una organización gremial, digamos, de distintos representantes de productores. Existen 2 asociaciones de productores, de directores, guionistas. Estamos todos congregados como en una pseudo federación, en donde claramente sí entregamos los números, y sí que se haya reactivado el IFI ha sido como un trabajo desde la asociación de los gremios en general y sindicatos y los que estamos como agrupados. Y también hubo voluntad política de la actual ministra de Cultura, digamos, en ese sentido. Claro, y ahí se entran a defender los presupuestos y ampliar. Efectivamente, sí, de hecho se reactivó una Film Commission que sí existía y que en el gobierno de Piñera dejó de existir esa Film Commission. Se reactivó ahora una pseudo Film Commission que no está ahí con las intenciones, pero efectivamente Chile tiene una cantidad de locaciones desde Arica a Punta Arenas, y bueno, las misiones presidenciales que se hicieron ahora. Incluso se hizo una con India en tratar de poner a Chile como set de locación, pero efectivamente falta un trabajo mucho más arduo, y falta mucha más conciencia también de que lamentablemente, más allá del tema como cultural y lo importante que es para nosotros y cómo lo entendemos en países como los nuestros, en el Cono Sur, claro, muchas veces se pone en tensión la cultura como un gasto y no como una inversión, y se lo compara con la salud, la educación, la vivienda, con la seguridad, etcétera, ¿no? Con otros problemas. Y ahí está que claramente si se invirtiera en cultura habría mayor educación, mayor salud mental, menos inseguridad, etcétera, ¿no? Entonces, claro, pero efectivamente faltan políticas de Estado y no partidistas, que es nuestro caso. Y lo que se viene, sí creo que se viene en picada, porque bueno, no sé lo que se va a venir el próximo año, y eso es un miedo. Nada, yo quería decir que nosotros con los directores siempre copiamos las buenas ideas. Y es una buena idea para copiar esta. O sea, esta, y hay otras también. O sea, hay otras en otros países. Está la televisión pública europea, que todos los directores europeos que admiramos son hijos de la televisión Tal cual. pública española, francesa, italiana, alemana, que también es algo que no tenemos en Chile. Entonces, nada, el ejemplo dominicano a mí me parece súper importante y súper probado. Y claro, y es memoria, obviamente, es cinematografía, pero también es trabajo.
O sea, también es la familia que vive por el catering, es la familia que vive por la van, o sea, no es solo cultura, también es trabajo y es oficio y es industria también. Y todo el mundo dice, ay, qué bueno, el cine francés y el cine argentino y no sé qué. Sí, pero es con ayuda. Entonces, la gente se olvida de que las películas de Alemania, de Bélgica, de los países escandinavos, todo es con ayuda del Estado. Tengo dos preguntas. Una es más bien una necesidad. Hay dos leyes, ¿no? Una que es la del rebate y otra que es la para películas dominicanas. Son distintas, ¿no? Me gustaría entender un poco cada una de ellas. Tengo una idea, pero me gustaría entenderlo mejor, porque sé que hay una que es bastante más importante, que es la de la película dominicana, pero que también se puede aplicar con una película que venga afuera, por lo que tengo entendido. Esa es la primera pregunta. Y lo otro es, ustedes desde Dominicana como productoras, ¿qué están buscando? Están buscando, porque han tenido producciones de Hollywood muy grandes, haciéndose en Dominicana, que ocupan las leyes y se vuelven a Estados Unidos con la película terminada. ¿Ustedes buscan eso? ¿Buscan una película que quede para Dominicana? ¿Quieren coproducciones más pequeñitas? Porque hay distintos tipos de películas que se podrían ir a hacer a Dominicana. Entonces, me parece interesante entender el perfil de la película que están buscando también. Esas dos cosas. Te voy a hacer una respuesta y después me gustaría que Fernando continúe, pero hablando con Mariana, la directora de DGCine, el propósito principal de participar en Sanfic es dar a conocer el artículo 34 y el potencial que tiene para coproducir con Latinoamérica, porque ya obviamente con el idioma español, socio-natural, y encontrar cuáles son esos productores que pudiesen traer proyectos para que República Dominicana participe, ya sea como coproductor mayoritario o minoritario, pero sobre todo dar a conocer que existe el artículo 34, aparte del 39, que ya es muy conocido. Ana María de Variety me decía, he hecho muchos artículos de Dominicana sobre el 39, sobre República Dominicana como un destino fílmico, pero no como coproductor estratégico. Entonces le parecía muy interesante esta presentación por eso, y por eso quiso hacer esa publicación, porque creo que es la primera vez que estamos yendo a un foro para poner el artículo 34 como un atractivo para productores extranjeros, no solamente el rebate del 39, pero Dominicana como trayendo la inversión a través de ese 100% de crédito fiscal para las empresas dominicanas. Y bueno, en la segunda parte, yo voy a hablar de mi caso, yo no puedo hablar así, cada ente es un mundo, cada uno de nosotros es totalmente distinto. Pero yo personalmente, yo vengo más de un cine autoral, muy autoral, y ahora estoy moviéndome más hacia un cine, como tú decías, como algo en el medio, que uno pague bien las cuentas y que no sea una película que por lo menos no provoque algo en el espíritu, tú sabes, o en el pensamiento, donde sea. Entonces, si tú chequeas los trailers de mis películas, tú vas a tener una idea de donde yo nací y un poco hacia dónde voy, por decirlo así. Pero en Dominicana hay todo tipo de productores. Se está haciendo, hay producciones totalmente distintas. Entonces tú puedes llevar comedia, hay cine de terror, hay psicológico, más histórico, hay de todo. Entonces, quizá ver un poco lo que se está haciendo allá y ver qué película quizá conecta más con tu historia y escribirle a ese productor y enviarle el dossier y arrancar por ahí.
Buenísimo. ¿Hay alguna otra pregunta? Porque ya estamos en la hora. ¿No? Ok, ¿quieren cerrar con alguna conclusión? Aló. Ah, perdón. Juan Cohen. No, justo Y cerrando yo me al voy a embajador. parar porque ustedes se merecen quedarse sentados y yo pararme. Soy el embajador de República Dominicana, Juan Cohen. Darle las gracias en nombre de nuestra embajada y de la República Dominicana por este espacio. Fernando, Matías, María y doña Gabriela. Y yo digo que República Dominicana y Chile, tengo poco tiempo aquí, somos países complementarios. Por ejemplo, ustedes tienen Sanfic, 21 años creo. Nosotros tenemos la ley, pero no tenemos Sanfic. Entonces, ustedes tienen muchas cosas que nosotros también tenemos que aprender de ustedes. Y yo cerraba los ojos esta mañana hablando con Fernando y María y decía, ¿qué propuesta podemos hacer en cuanto al cine entre Chile y República Dominicana? Ya los chilenos nos han abrazado desde el punto de vista turístico. Tenemos que venirnos a abrazar con otros temas. Uno de ellos es el cine. Y yo decía, caray, ¿y si nos ponemos a planificar una academia de cine internacional? Y tenemos un arquitecto. ¿Dónde nos damos el abrazo? En Punta Cana. Que ya aquí todos aman Punta Cana. Entonces mi propuesta es que armen ustedes ese proyecto de una academia internacional de cine y la llevemos a Punta Cana. Yo creo que sería magnífico. Y ahí por ahí comienza el abrazo. Con la academia debe comenzar el abrazo. Así que muchas gracias de nuevo y estamos a la orden en la embajada. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, con esa invitación a Punta Cana y al proyecto ya estamos. Acá todos los docentes, tenemos arcos ahí, ya nos armamos acá. Nada, muchísimas gracias. Creo que es fundamental el trabajo también que se está haciendo y que pueda salir este acuerdo finalmente bilateral de coproducción. Porque claro, uno de los problemas que tiene Chile es que no está bajo el acuerdo iberoamericano de producción, entonces por eso también, si bien nos regimos bajo el acuerdo, pero no está firmado por Chile, no tiene firma por Chile. Entonces claramente necesitamos estos acuerdos bilaterales y creo que vamos por muy buen camino y nada. Y como dice Matías, nosotros los vamos a copiar y hay voluntad también. A mí que me tocó ir este año al Festival de República Dominicana que no conocía, claro, el expresidente nos entregó una cantidad de información e insumos que compartimos acá al Ministerio y a la Secretaría y ojalá eso sea un hecho pronto. Eso. Muchas gracias.